Eh, la propuesta es que recordemos quizá dos elementos muy sencillos de este espacio. La idea es que podamos reflexionar sobre algunos fundamentos de nuestra experiencia cristiana, pero lo más importante del espacio definitivamente será que podamos, en la medida de lo posible, hacernos preguntas. Yo creo que, como Fabio por allí lo señalaba, una experiencia de fe un poco vista desde la teología es una experiencia de fe que promueve el surgimiento de preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas son las que nos ayudan a comprender a nosotros como seres humanos dónde estamos, qué somos, nos abren a esos temas hondos. Y yo quisiera hoy dejarles de entrada una pregunta que estoy seguro que no se puede contestar acá. Y menos con esta pequeña reflexión, pero que sí es una pregunta que nos puede quedar para la vida quizá para el día, por lo menos. No pues, es la pretensión de la vida, sino del solo día. Pero y es una pregunta en torno a eh, cuáles son las cosas que nosotros hacemos en la vida cotidiana porque creemos que le agradan a Dios, o sea, qué es lo que Dios quiere, pero es lo que nosotros creemos. ¿Y cuántas veces nos damos la oportunidad de preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere? Miren quizá la sutileza de la pregunta. ¿Qué es lo que hacemos a diario nosotros, nosotras, para agradar a Dios? Porque creemos nosotros que es lo que Dios quiere, a diferencia quizá de lo que el mismo Dios quiere. ¿Y cuántas veces nos hemos hecho la pregunta de no qué es lo que yo quiero hacer para agradar a Dios, sino qué es lo que Dios me está pidiendo a mí? Y que quizá puede ser lo mismo o quizá puede ser distinto. Quisiera iniciar entonces esta conversación sobre este pequeño acrónimo AMDG que ustedes ven en la pantalla, que es la abreviación de esas cuatro palabras en latín, ad maiorem Dei gloria, que todos entendemos como hacer las cosas a mayor gloria de Dios. Tratemos la invitación a que reflexionemos un poco sobre ello, para lo cual les propongo una agenda muy sencillita, tres momentos muy simples, un poco de contexto, luego a ahondar un poco en el tema de la presencia de Dios en el mundo, en la vida, porque si lo voy a hacer todo a mayor gloria de Dios, lo primero que me pregunto es: ¿y cuál es la gloria de Dios? Para hacerlo a la gloria de Dios. Entonces reflexionaremos brevemente para finalmente caer a dos reflexiones sobre el ser humano como un ser en constante búsqueda, y cómo Dios nos acompaña en esa búsqueda y nos suele proponer horizontes desde los cuales hacernos este tipo de preguntas. Lo primero que siempre decimos en estos espacios, y es importante no olvidarlo, recordemos que nuestra experiencia de fe católica se fundamenta en tres grandes pilares: la escritura, la tradición y el magisterio. Hoy hablaremos particularmente de la tradición. La escritura, todos lo vemos claro, es la Biblia, la Sagrada Escritura. ¿Qué es la tradición? Son aquellas experiencias que a lo largo de 2000 años se han venido acumulando dentro de nuestra expresión de fe y que nosotros conservamos. Parte de la tradición son nuestros santos, nuestras santas. Entonces acudimos a los santos, a las santas, dentro de una tradición. Hoy particularmente la invitación es a que hablemos de este santo que para varios es muy significativo. Sé que también para Fabi, para muchas de ustedes también es significativo la vida y la obra de San Ignacio de Loyola. Y el magisterio, ¿qué es el magisterio? Es lo que la jerarquía eclesial va actualizando de la fe en cada uno de los momentos históricos. Por ejemplo, recientemente el Papa León emitió un comunicado sobre la inteligencia artificial. A esto se le llama magisterio. Evidentemente en la Biblia no aparece la palabra inteligencia artificial, porque no existía, es una realidad muy nueva. De hecho, tan nueva que todavía tenemos preguntas: ¿qué tanto nos va a impactar y nos está impactando? Entonces, el magisterio de la iglesia lo que hace es, desde nuestra experiencia de fe, desde nuestra escritura y nuestra tradición, en tratar de interpretar qué es lo que está Dios diciendo en medio de esas realidades.
Y mire que eso es una pregunta que a mí me parece muy interesante y que el Papa León la aborda de una manera espectacular. Es como, claro, cada rama del saber puede decir algo sobre la inteligencia artificial, ¿no? La educación, la pedagogía. La pedagogía tiene que responder preguntas. ¿A qué edad conviene entregarle un dispositivo móvil a un niño? Eso lo tiene que responder la neurociencia, los pedagogos, los educadores, para ver cuál es el impacto que tiene en el cerebro y en el aprendizaje de los niños. Pero la iglesia, nuestra experiencia de fe también tiene que hacerse preguntas y las hace. Y el Papa León no trata, la aborda directamente y nos coloca allí algunos elementos. Invitadísimos todos a acercarnos a ese texto donde habla de lo magnífico de la humanidad. Magnífica Humanitatis. Es como miren, el ser humano es muy, muy importante. La inteligencia artificial es una cosa espectacular, es un gran invento, pero nunca, nunca va a superar la naturaleza humana. Entonces, bueno, esto es el magisterio. Entonces, recordemos, escritura, tradición, magisterio. ¿Por qué suelo hacer esta precisión de que nuestra fe se afinca en estos tres elementos? Porque, por ejemplo, nuestros hermanos separados, muchas de las iglesias evangélicas solamente se fundamentan en la escritura. Para ellos es solo la Biblia. Entonces, ellos se saben la Biblia, pero no hablan mucho de la tradición y el magisterio. Por ejemplo, también las personas que están en Estados Unidos, allá hay otras confesiones religiosas católicas, bueno, más que católicas, cristianas, episcopalianos, bueno, hay otras tradiciones. Esas otras tradiciones se están muy marcadas por la escritura y la tradición, pero se distinguen en el magisterio. En algún momento de su configuración, ellos se distanciaron del magisterio de Roma y entonces tienen unas formas distintas. Yo estoy diciendo, miren, no son mejores ni peores, son solamente distintos y eso es importante entender dónde está la distinción. Bueno, pero como lo que nos convoca en esta mañana y la propuesta de reflexión es un poco esas cuatro letras, A, M, D, G, que espero que nos queden por allí muy en la cabecita, en la memoria, sobre todo retumbando, resonando como una pregunta pertinente. Recordar de dónde surge esto del AMDG. El día de ayer, 31 de julio, estábamos celebrando el Día de San Ignacio. De hecho, en Bogotá, en la Javeriana, sé que Fabi estuvo por allí. Hubo un congreso la semana pasada y terminó, creo que terminó ayer, no sé si hoy todavía tendrán programación, donde se promovían hablar sobre la espiritualidad ignaciana. Entonces, Ignacio de Loyola tiene unas particularidades. Recordar tres elementos muy sencillos. Uno, Ignacio de Loyola nace en España, al norte, en el País Vasco, por allí más o menos en el año de 1490, 91, 92, y muere hacia 1552, 50 y tanto. Él ya fallece, ese es su periodo de vida. Y ¿qué me parece interesante? ¿Qué fue San Ignacio? Y eso que me parece bueno a veces como esos datos de la vida de los santos. Recordemos, Ignacio fue un soldado, él quería ganar muchas cosas, era una persona muy, muy movida por la fuerza de yo quiero ganar cosas. Pero en una de las batallas es herido, queda convaleciente y en una larga y dolorosa convalecencia, yo creo que varias de las que están hoy conectadas, sabemos lo que es una convalecencia extensa. eh, Él empieza a tener una transformación, una primera transformación. Entonces Ignacio Loyola descubre cosas dentro de sí mismo. Y miren que lo que descubre es muy interesante. Él descubre cómo se mueve su interioridad. Un poco le sale el psicólogo que trata de distinguir dentro de sí mismo cómo es que funciona su interioridad. Descubre algo con la consolación, la desolación, cuando se siente consolado, cuando se siente desolado. Y a partir de allí él toma una primera decisión. Y es que va a hacer cosas, él va a hacer cosas para hacerse santo. Me parece interesante esa lectura de la primera etapa de Ignacio. Es como Ignacio, estando en convalecencia, decide él hacer cosas para agradar a Dios y hacerse santo. Y entonces él empieza a movilizarse y no sé, cosas que recuerdo, él no, por ejemplo, empieza a aguantar hambre, a hacer ayunos prolongados, porque él quiere agradar a Dios. Hasta que llega un punto donde se da el quiebre de la pregunta con la que iniciábamos. Ignacio de Loyola entiende que a veces una cosa es lo que nosotros queremos hacer para agradar a Dios y otra cosa es lo que Dios nos pide para agradarlo a Él. Él entiende un poquito esa diferencia. Hay cosas que nosotros queremos hacer para agradar a Dios,
pero hay cosas que Dios nos está pidiendo y a veces no son las mismas. Miren eso. Por más buenas y santas que sean las cosas que queremos hacer para agradar a Dios, a veces Dios nos pide otras. Y a veces nosotros llegamos como la carta del niño Dios. En Navidad, recuerdan, en nuestra tradición colombiana es muy común, hacemos una cartica al niño Dios. Entonces se escribe, yo querido niño Dios, yo me porté bien y quiero un carrito de bomberos. Esa es mi carta, es lo que yo quiero. Pero Dios nos responde por otro lado. Y a veces Dios nos manda un cuaderno. Y uno dice, no, pero yo quería un carrito de bomberos porque los carritos de bomberos son bonitos. Y Dios le pone a uno un cuaderno y le dice, no, antes del carrito de bomberos necesito que aprenda a leer y a escribir bien porque esa carta no la entiende nadie. Ah, pues mi chica. Y entonces Dios nos pone a hacer planas. Y ahí es cuando uno ya dice, no, pero ¿por qué me pasa esto? Que muchas de las veces nos hacemos esas preguntas. ¿Por qué me pasa? ¿Por qué yo vivo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Quizá allí Dios me está diciendo, mire, usted quiere hacer esto, pero yo lo que quiero es que usted haga esto otro. La distinción entre qué es lo que yo quiero hacer para agradar a Dios y qué es lo que Dios me pide en la vida cotidiana. Y ahí yo creo que esa es una gran pregunta en la cual nos movemos los cristianos. ¿Cómo distingo lo que yo quiero de lo que quiere Dios? Y yo creo que Ignacio de Loyola trata de dar pasos definitivamente para tratar de darnos herramientas que nos permitan distinguir nuestro querer e interés, le va a llamar Ignacio, del querer y el deseo de Dios. Entonces, Ignacio de Loyola decide escribir un librito que se llama el libro de los ejercicios espirituales. Él escribe un librito, eso es un folletico muy chiquito. Yo creo que varias nos hemos acercado a él. Recordemos ese librito, más que una novela bonita de un santo, de, no sé, por ejemplo, las confesiones de San Ignacio, las moradas de Santa Teresa, qué sé yo, de San Juan de la Cruz. El libro de los ejercicios espirituales es más un manual. Se parece, yo le llamo mucho, es como un manual de cocina. Es un manual de cocina donde le dice, mire, ponga 3 tazas de agua por cada taza de arroz y póngale 2 cucharadas de sal. Él empieza a decir, ¿qué tenemos que hacer para disponernos y escuchar, agrandar esas orejas, abrir las orejotas del corazón sobre todo, que es donde más nos cuesta, para escuchar qué es lo que Dios nos está pidiendo? Dentro del libro de los ejercicios espirituales aparece esta invitación, AMDG, que significa hagamos las cosas ad majorem Dei gloria. Hagamos las cosas para mayor gloria de Dios. Entonces uno puede hacer la primera pregunta, bueno, ¿y qué cosas hay que hacer a mayor gloria de Dios? ¿Será que eso es como ciertos actos muy devotos a mayor gloria de Dios, ¿no? Ir a un santuario y entrar al santuario de rodillas, descalzo, con piedrecitas en los zapatos, hacer, no sé, tantos rosarios. ¿Qué será? Hacer algo a mayor gloria de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer a mayor gloria de Dios? ¿Y qué significa eso de a mayor gloria de Dios? Esa será un poco la pregunta, segundo momento que los invito. Pero antes de pasar a eso, quisiera cerrar un poco el tema de San Ignacio. Este santo, Ignacio de Loyola, escribe este libro y me parece una cosa muy bonita para las personas que estamos acá reunidas. Él escribe el libro sin ser santo, era una persona que estaba buscando a Dios, sin ser cura, no era sacerdote todavía. Él estaba, era un laico, como todos los que estamos acá conectados. Simplemente quería buscar a Dios sin ninguna estructura más allá que su propia experiencia de fe. Es decir, es posible hallar la presencia de Dios en la vida cotidiana desde la vida de cada una y cada uno de nosotros. Ese fue Ignacio de Loyola cuando escribe este libro de los ejercicios espirituales. Normalmente esta es una imagen que nosotros vemos en las imágenes de los santos y ahí aparece ese librito el libro de los ejercicios espirituales, que es uno de los grandes elementos legados, herencias de Ignacio a toda la Iglesia Católica Cristiana. Y es una invitación a poder buscar, por allí lo decía Fabi, cómo busco, hallo y llevo a la práctica lo que Dios quiere. Pero lo primero que tengo que entender es que Dios quiere cosas, ¿no? O sea, claro, Dios quiere cosas y las quiere en el mundo. Entonces, un primer elemento, ¿cómo logro yo entender cuál es la gloria de Dios? Para eso les propongo una reflexión muy sencilla. 3 elementos allí que aparecen en todo esto de
¿Por qué, por qué pensar lo de la gloria de Dios? ¿Cómo entender esto de la gloria de Dios? La aproximación que yo les propongo es desde la creación misma. Primero, no olvidemos, todo en el mundo ha sido creado por Dios. Eso nos pone, y eso ya lo hemos dicho en otros momentos, en una situación muy interesante. Todo lo que hay en el mundo ha sido creado por Dios. Y vio Dios que era bueno. Segundo, el ser humano es una de esas cosas que Dios creó. Somos creados por Dios. ¿Qué es un ser humano? Es una criatura. Y una criatura se caracteriza porque hay un creador que la creó y la creó para algo. Entonces nosotros somos creados por Dios. Esa es nuestra experiencia de fe. Lo dice la Sagrada Escritura y es la invitación a que frecuentemente lo tengamos. Esto nos ayuda para muchas cosas. Recordar que somos criaturas. Por ejemplo, nada, o sea, como somos creados, hay un creador detrás que va animando la creación. Y eso nos puede permitir descansar. Sobre todo, y le estoy hablando mucho a las mamitas, ustedes saben, yo acompaño muchas personas, a acompañarles a hablar de manera particular. Y lo que normalmente, por ejemplo, encuentro en muchas mamás, sobre todo las mamás que tienen niños pequeños, es que, claro, la mamita, y hablo de la mamá, pero también hay papás allí también muy comprometidos. Entonces, digamos, padres muy comprometidos con sus hijos que en ocasiones tienen la imagen o la idea de que si usted no lo hace, nadie lo hace. Y eso pasa en la casa, ¿no? Si yo no alzo este pocillo, nadie lo alza. Si yo no hago tal cosa, nadie lo hace. Pero yo creo que recordar que somos criatura nos permite recordar y reconocer que, mira, el mundo sigue girando aunque tú no alces ese pocillo. O sea, seguro que sí. Y tú a veces te estresas muchísimo porque el pocillo está ahí. Y resulta que la Tierra sigue dando vueltas, sigue amaneciendo, la brisa sigue corriendo, la vida sigue abriéndose, aunque tú no levantes ese pocillo. En parte porque el mundo no depende solo de lo que hacemos nosotros. Dios está moviendo las cosas. Eso nos permite descansar. Soy imagen y creación de Dios, semejanza de Dios. Él está actuando en el mundo, también lo dejo actuar un poquito a Él. Porque a veces nosotros queremos jalonarlo todo. Hay una canción muy bonita por allá que sacaron jesuitas de Latinoamérica que dice que la planta no crece porque no crece más rápido porque yo la jale. O sea, por más que yo le jale las hojitas, la planta no va a crecer más rápido. Las cosas tienen su ritmo. Dios está actuando ahí al ritmo de Dios. Ah, caramba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tratar de descubrir cuál es el ritmo de Dios en el mundo para unirnos al ritmo de Dios. En este momento, como varios de ustedes saben, yo estoy en Cali. Acá en Cali la música es muy importante, la salsa. ¿Y qué es una cosa importante para poder bailar salsa? Que usted entienda que el punto no es que su pareja tenga que bailar a su ritmo, es que los dos tienen que compaginarse a un mismo ritmo, mover los piecitos y los bracitos más o menos a un mismo ritmo. Eso es lo que nos invita a Dios, al entender que todo es la creación de Dios, que también tenemos que adecuarnos al ritmo de Dios en la naturaleza. Claro, nosotros tenemos que impulsar cosas, claro. ¿Por qué? Porque somos semejanza de Dios. Entonces tengo que reflejar eso de Dios que hay en mí. Pero lo tengo que reflejar al ritmo de quién, mío o de Dios. Pues de Dios. ¿Y cuántas de las veces nos enredamos nosotros mismos? Es que yo soy así. Es que yo soy muy impulsivo. Pues bueno, bendito sea Dios, usted tiene esa estructura psicológica. Ahora modérela. No, es que yo soy muy tranquilo y a mí me cuesta confrontar a las personas. Bendito sea mi Dios. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué te está pidiendo Dios? Eso es lo que ya sabemos, ok, ya reconociste que tú eres muy tranquilo y tranquila y entonces te cuesta confrontar. Ok, así eres tú. ¿Y qué te pide Dios? Mire que ahí surge la pregunta importante. ¿Y qué me está pidiendo Dios? Tercer elemento de los que vemos acá en la diapositiva. Actualizamos nuestra identidad divina cuando actuamos como Dios actúa. Ese es el secreto más espectacular de nuestra experiencia de fe. Ok, entonces
Yo soy muy tranquilo y entonces me cuesta confrontar a las personas, entonces dejo de decir lo que quería decir y como no lo digo, entonces me siento mal y entonces después de que me siento mal me pongo molesto, molesta y entonces la gente me pregunta antes del descaro de que por qué estoy molesto. Pues obvio que estoy molesto porque no pude decir lo que quería decir. Nadie es culpable ahí. Entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿cómo puedo hacer para solucionar eso? ¿Qué tal si actualizas tu identidad divina actuando como Dios actúa? Mauricio, ¿y eso qué significa? ¿Qué hago entonces? ¿Voy y le digo a la persona o no? Yo no sabría decirte eso. Lo que sí te puedo decir es, ¿por qué no te vas a los evangelios? ¿Recuerdan esto? Ah, nuestra tradición, escritura y magisterio. ¿Qué tal si te vas a la escritura y leemos allí los evangelios? ¿Cómo actuaba Jesús? ¿Cómo actúa Dios? Jesús nos vino a mostrar cómo actúa Dios. Jesús nos muestra qué es lo que hace Dios. Y miren que allí tenemos unos elementos muy particulares de el actuar de Dios. Elementos que vale la pena recordar y no pasar por alto. Jesús, ¿cómo actuaba Jesús? Uno, ¿recuerdan? Dos reglas son importantes. Cuando le preguntan, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Hombre, solo dos cositas. Uno, amar a Dios sobre todas las cosas. Dos, y al prójimo como a sí mismo. Ojo que la pregunta que le estaban haciendo a Jesús era, ¿y todas las leyes que tenemos los judíos qué? Tenían más de 400 leyes que tenían que cumplir. Cada cosa tenía una ley. Usted no puede tomar en ese pocillo, usted no puede saludar a esa persona, usted no puede, mejor dicho, tenía muchas leyes. La pregunta era por eso, ¿qué hacemos con todas las leyes? Y Jesús se la resume, ame a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Eso es actuar como Dios actúa. Pero yo sigo con mi problema. Ay, Mauricio, ¿pero qué hago entonces? ¿Le digo a la persona o no le digo? Porque ya entendí eso, pero ¿qué hago con esto otro? Yo creo que uno sigue leyendo a Jesús, la vida de Jesús, y va encontrando esos criterios. Criterios tales como, ¿cómo entrar al reino de los cielos? ¿Cumpliendo las normas o cumpliendo eso que el mismo Jesús nos dijo? Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve en la cárcel y me fuiste a ver. En la medida en que actuamos como Dios, vamos haciendo todo a la mayor gloria de Dios. ¿Quién es la persona, el modelo que actuó a la mayor gloria de Dios? Jesús. Jesús actuó siempre pensando en cuál era la mayor gloria de Dios. ¿Y qué es la mayor gloria de Dios? El Evangelio dice por allá en San Juan, que el ser humano viva y viva en plenitud. Todos los seres humanos vivamos en plenitud. Los buenos, claro que sí, y los malos también. Los que yo creo que son buenos y los que yo creo que son malos también. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Tenía 100 ovejas, se le perdió una y se fue detrás de esa. Eso es lo que nos dice a nosotros. No solamente pensemos en mí, sino pensemos en cómo yo puedo ayudar a que esos otros y esas otras vivan, experimenten, vean la cosa de una manera distinta. ¿Y cuál es la vía que nosotros utilizamos, los cristianos, según el Evangelio, según la voluntad de Dios, a partir del amor? A mí me parece una cosa muy linda que recientemente le escuchaba precisamente a un jesuita aquí en Cali, David Sánchez. Y digo, es que, es que a veces nosotros cuando queremos corregir algo, lo que hacemos es poner reglas, ¿no? Ah, no, vamos a dejar de hacer esto, tú. Y empieza uno a poner normas para corregir algo. Y dice, pero lo curioso es que Jesús actúa un poquito al revés. Jesús primero ama a la persona, le expresa su amor, le deja sentir su amor. Y una vez la persona ha sentido el amor de otra persona, ya podemos hablar de qué podemos cambiar. Miren que la inversión de elementos es muy interesante. La invitación de Dios es ame primero, ame. Y amar significa a veces amar con las luces y las sombras. Eso no quiere decir que uno se pegue de un clavo ardiendo. No, yo amo y amo en libertad. Ay, no, Mauricio, es que a mí esta persona me causa daño, pero yo no soy capaz de soltarla. Ah, bueno, hay que amar en libertad. Primero amamos en libertad. Y cuando amamos en libertad, expresamos amor, pero dejamos libre.
y también permitimos que la otra persona sea. Y lo hacemos ¿por qué? Porque me lo dijo el psiquiatra. No, 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 el psicólogo y el psiquiatra tienen cosas importantes que decir y esos son trabajos particulares. Pero nosotros los católicos lo hacemos porque es la invitación que Jesús nos hace en los evangelios. Quisiera invitarles a detenernos allí un momentito entonces y reflexionar durante 30 segundos. ¿Qué tanto entiendo yo en mi vida cotidiana como mamá, como papá, como hermana, hermano, esposa, esposo? ¿Qué tanto entiendo cómo es que actúa Dios en mi vida cotidiana? ¿Realmente lo estoy entendiendo o a veces como que no lo entiendo del todo? ¿Descubro fácilmente en mi vida cotidiana cómo es que Dios está actuando? ¿Lo logro reconocer allí o a veces se me pasa? Yo creo que ese es un primer elemento que me parece importante. Todo esto que estamos diciendo resulta importante en la medida en que yo soy capaz de hacerme la pregunta. Más o menos estoy entendiendo cómo es que Dios actúa en el mundo, porque depende de cómo yo crea que Dios va a actuar, eso es lo que yo voy a hacer después. Hay personas que creen que lo que Dios hace es juzgar. Entonces, como Dios juzga, ellos también le ayudan en el juicio. Entonces empiezan a juzgar desde antes. Entonces uno dice, uy, quizá el Dios de Jesús no es el Dios juzgador. El Dios de Jesús es el Dios amador. El que hace es amar primero. Estrictamente hablando, Jesús nos dice, mire, es que no es que Dios lo rechace, es que la gente no quiso caminar por el camino que Dios le puso. No es que Dios le haya dicho, no, no, usted chite para allá. No, todo lo contrario, Él los invitó a todos y trató de que todo el mundo caminara, pero hubo gente que fue para otro lado. Ni modos. Porque tuve hambre y no me quiso dar de comer usted, pero usted fue el que eligió. O sea, usted te encontró una persona hambrienta. Y aquí podemos ampliar, ¿no? Hay hambrientos físicos, y es verdad. Hay muchos hambrientos físicos y tenemos que hacer cosas. Pero también hay hambrientos espirituales. Hay hambrientos de cariño, hay hambrientos de comprensión. ¿Qué tanto soy capaz yo de dar alimento? El alimento que cuida, en fin, esas formas abiertas y diversas. Un minutico, ¿qué tal? ¿Qué tanto estoy reconociendo cómo es que Dios actúa en la vida? ¿Y cómo se diferencia eso de lo que yo quisiera hacer? Obviamente, si alguien me ha causado daño, a nosotros, a cada uno, la tendencia básica del ser humano es a la venganza. Acá hago referencia, no sé quién haya visto recientemente esta película de La Odisea, clásico de la literatura, la cultura occidental. Recordemos ese libro escrito allá por la Ilíada y la Odisea, desde antiguo, y que narran las peripecias de los griegos cuando van a conquistar Troya y después las peripecias que sufre Odiseo al regresar a su tierra Ítaca. Ahí el mundo griego valida la revancha. Para ellos es un derecho, la revancha. Yo puedo tomar venganza. La venganza es legal, según el mundo griego. Y llega Jesús a decirnos, no, amigo, no, amiga. La venganza, pues sí, pareciera que desahoga a las personas, pero eso no humaniza. No, pero yo quiero porque es que es lo que a mí me nace. Pues sí, a usted le nace eso, pero eso no te humaniza, no te hace mejor ser humano, no te vuelve imagen y semejanza de tu creador, te distancia de eso. Y en el mundo actual hay muchos llamados de la sociedad que nos distancian, que parecieran buenos, pero nos distancian del amor creador de Dios, el que siempre hemos hablado y del cual yo me considero absolutamente crítico, esta noción de consumismo tan alta que tenemos en nuestra sociedad, consumir cosas. ¿Estás triste? Come chocolate. ¿Estás triste? Viaja. ¿Estás triste? Cómprate un pantalón. ¿Estás no sé qué? Compra, consume, consume. Como, como un demonio que no se llena con nada y necesita estar consumiendo y consumiendo cosas. Eh, yo creo que ahí hay un llamado importante a preguntarnos, ¿qué tanto reconozco cómo actúa Dios y que también reconozco estos otros llamados del mundo? No voy a decir que ese sea el diablo, solamente son intereses particulares que nos invitan a otras formas de acción.
Dicho esto, pues entonces pasamos un momentito más. Ah, bueno, recordemos entonces de dónde viene esto de la presencia de Dios en la creación. Entonces le propongo y le pido el favor a una persona que pueda abrir su micrófono y pueda leernos los primeros dos bullet points, estos acá donde dice puntico y puntico, que son las comillas. Alguien que por favor nos pueda leer estas dos citas bíblicas muy sencillitas. ¿Quién se anima, por favor? Yo, buenos días. Hola, Nubia, ¿cómo estás? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Las cosas invisibles de Dios se ven claramente en la creación del mundo. Gracias, Nubia, está ahí, muy amable. Bueno, Dos citas muy sencillas que lo que buscan es recordarnos algo que hemos repetido ya. Dios creó todo, todo. No, no hay cosas que hayan escapado a la creación. Esto se lo digo mucho a los chicos en la universidad, ¿no? Entonces, ¿y la marihuana la creó Dios? Claro, es una planta muy bonita. El problema no es la marihuana. El problema es lo que hacemos los seres humanos con ella. Es más, el cannabis en una cremita para una persona que sufre de artritis, eso es una bendición. Bendito sea mi Dios que se inventaron eso y está esa planta porque eso mejora mucho el dolor de la artritis. Pero el consumo desmedido de un adolescente de este producto, pues hombre, el problema es que está tratando de tapar un hueco, soledad, qué sé yo, aceptación con los amigos, lo que sea. Lo está tratando de tapar a punta del uso desmedido de algo que Dios creó y era bueno. Primero, todo lo creó Dios y era bueno. Y a todos nos creó y nos creó buenos. Inclusive a la gente más horrorosa que yo conozca en la historia. Ese Nerón, Nerón, emperador de Roma. Uy, ese tipo sí era una porquería. Mató cristianos como un bendito. Pues a ese también lo creó Dios. Y lo creó bueno. El problema fue que tomó decisiones que lo fueron alejando, vivió contextos donde quizá nunca experimentó un verdadero y profundo amor y por eso terminó tratando de llenarlo a partir de la muerte y el martirio de mucha gente. Se volvió un sádico completo. Pero ese también fue creado bueno. Todas y todos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros los cristianos? Orar y amar a todos esos para que cambien y también se vuelvan expresión de Dios. Mira que también nos la pone dura, ¿no? O sea, yo sé, eso no es fácil. Vaya usted a ame al que le haya hecho daño. Eso es duro, pero esa es la invitación. La invitación no es fácil, el llamado no es, pero es posible. Segundo, el apóstol San Pablo en Romanos dice, las cosas invisibles se ven claramente en la creación. Miran qué bonito eso. ¿Usted quiere ver a Dios? Vaya y contemple. Sálgase al parque. Es más, hasta los mismos seres humanos. Veamos eso y digamos, pero ¿no les parece que el cuerpo humano es una cosa hermosa? Dios mío, ¿en qué momento a uno le salen las ideas que le sale? Para inventarse todo lo que nos hemos inventado. O sea, los seres humanos nos hemos hecho cosas muy feas, eso es cierto, y nos las seguimos haciendo. Dicho sea de paso, oremos por todas las tragedias que vivimos como país. Otra vez siguen todos esos temas terribles de asesinatos y masacres. Eso lo hacemos y eso está mal y oremos para si algún día cambiamos esta historia de dolor, que son 200 años de matarnos. Pero también hemos hecho cosas buenas y nos hemos hecho cosas muy buenas, muy lindas, hermosas, que reflejan que hay algo más, un amanecer, un atardecer. Estas noches, no sé si ustedes vieron esa luna como un queso grandote, hermoso. Eso, ahí Dios nos está diciendo, miren que la naturaleza es bella. No quiere decir que siempre vas a estar feliz y eso es importante. No quiere decir que si haces oración siempre te va a ir bien en todo. No, pero Dios está ahí movilizando. El mundo como lugar donde Dios sigue aconteciendo. El mundo que vivimos no quiere decir un mundo donde Dios lo creó y lo dejó allá suelto. No, 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 Él sigue actuando ahí. ¿Alguien más, por favor, que pueda leer este otra bullet point que está por acá al final? ¿puedo seguir? Sí, por favor, te agradezco enormemente. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada.
Gracias, estimada. Primera Corintios. San Pablo nos vuelve a decir, ok, como Dios actúa en todo, todo me es lícito. Buenísimo. Somos hijos de Dios. Todo esto nos lo heredó Dios. Qué bueno. Pero ojo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que a uno le convienen y hay cosas que no. Ejemplo que ustedes me han escuchado. Los frijolitos son muy buenos. Comida, comida, mira, comida. Una bandeja paisa. ¿Una bandeja paisa es buena? Buenísima. De pronto los que están por allá por fuera y no son colombianos, la bandeja paisa es una cosa muy grande que nosotros nos comemos aquí. Pero ustedes también comen frijoles. Toda América Latina comemos frijoles de alguna manera. ¿Los frijolitos son muy buenos? Claro que sí. Eso alimenta, eso es muy bueno. Pero usted le daría unos frijolitos a un niño de un mes de nacido. Pues no, no, Mauricio, no sea bruto. ¿Cómo le va a dar frijoles a un niño, una niña con un mes de nacida? Pues todavía no, ¿por qué? Pues porque no le conviene, porque todavía su aparato digestivo no se ha desarrollado para digerir los frijolitos. No todo me conviene. Cada época, en cada momento de la vida hay cosas que nos convienen. Eso es uno de los grandes mensajes a los jóvenes. Los jóvenes quieren comerse el mundo a los 17, 18 años. Ellos quieren hacer todo, de todo. Y a veces hay que decirles, venga, despacito, despacito. O sea, es como el niño que cuando empezó a caminar ya quería salir corriendo, el adolescente también ya quiere salir a hacerlo todo. Yo ya tengo mi pareja, tengo trabajo, estudio, a mí no me digan nada, yo veré qué hago. Sí, sí, es verdad, y vas a vivir todo eso, pero espere, no, no todo te lo tienes que comer en un solo día. A veces uno hace mercado y se lo puede comer en una semana, bueno, un mes. Entonces, todo me es lícito, sí, pero no todo me conviene. Miren que estamos hablando de qué, de que es cómo actúa Dios en el mundo. Entonces, como reconozco que Dios lo hizo todo, tengo que discernir. ¿Cómo puedo hacer todo a mayor gloria de Dios? Discerniendo qué es lo que me conviene, no diciendo que eso es malo, es reconociendo que quizá a mí no me conviene, pero a otra persona le conviene mucho, pues que lo haga la otra persona. Miren, ir a Emaús es una cosa hermosa, claro, pero no es para todo el mundo. Ir a ejercicios espirituales de San Ignacio es una cosa espectacular, claro, pero quizá no es para todo el mundo. Ir a los ejercicios de Ignacio Larrañaga, eso es buenísimo. Claro que sí, pero quizá no es para todo el mundo, ni en todo momento de la vida. A algunas personas les conviene más que a otras en algunos momentos. ¿Cómo poder tener esa capacidad de discernir? Y miren que aquí la pregunta no es qué será lo que le conviene a mi hijo, a mi hija, a mi tío, a mi primo. Típica pregunta de muchos de nosotros cuando ya somos grandes, ¿no? Uno está escuchando las cosas y está diciendo, uy, esto sí que le convendría tal. Esto lo debería estar escuchando no sé quién. No, su merced. Esto no es para que lo escuche él. Usted está aquí, está escuchando, esto es para usted. Y la pregunta es usted, ¿cómo hace para descubrir lo que Dios le está diciendo? A usted, primero a usted. Esto de aquí funciona como cuando uno se sube a los aviones y le dicen, en caso de emergencia, no ayude a los niños. Primero póngase usted la mascarilla y después de que usted esté respirando, ayude. Porque si no, usted va a querer ayudar y se muere usted y muere la otra persona. Entonces, uno para en la vida de oración. No salga como desesperado a decir, venga, lo que usted tiene que hacer es ir a retiros. Espere, primero hágalo usted. Organice y armonícese usted y ahí sí después salimos a ayudar. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Primera parte. Segunda parte que me encanta de San Pablo. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. La libertad. En- ¿Qué es esto de a mayor gloria de Dios? ¿Cómo puedo actuar como Dios actúa? Uno, discerniendo. Y segundo, defendiendo la libertad. Dios nos hizo libres, a todas, a todos. ¿Cómo podemos conservar esa libertad? Y miren que allí la libertad Jesús nos propone que se conserve y la podemos conservar a partir de acciones. ¿Cuáles son las acciones? Dándole de comer al hambriento, dándoles ver al sediento, vistiendo al desnudo. Ay, pero Mauricio, ¿yo por qué voy a vestir a ese si es que ese es vago y no quiere, no, está desnudo por vago? Jesús no dice, mire, vas a vestir al que se esfuerza y al que no se esfuerza se le vas a dar garrote. No, ese juicio lo hace ¿quién? Dios. Usted vista al desnudo. Pero eso es muy duro, Mauricio, porque estamos alcahueteando. Sí, eso le dijeron a Jesús. Muy cierto.
Esa fue una de las acusaciones a Jesús. Jesús es una alcahueta. Es una alcahueta porque le llevaron una mujer en pecado. Ojo con eso, mire, es que la imagen de Jesús es brutal, ¿no? Los mensajes de Jesús. Le trajeron una mujer que todo el mundo sabía que se había equivocado. Todo el mundo sabía que se había equivocado. Se había equivocado fatal, mal. Y había una pena, había un castigo para ese error. ¿Y Jesús qué hace? Le empieza a decir, oiga, ¿de verdad usted hizo eso? No, no. Primero les habla a los que la trajeron, ¿no? Ustedes la quieren aplicarle esa culpa, bueno, el que esté libre de pecado que empiece a tirar la primera. Yo creo que esa es una pregunta que nos hace Jesús a todos. ¿Cómo actúa Dios? Diciéndonos, venga, mire, a nadie le gusta que le digan mentiras y si alguien me mintió me siento mal, pero seamos honestos, todos hemos dicho mentiras, todos somos del mismo material, frágil. Ah, pero es que el error de él es mayor. Puede ser que sí, pero todos somos frágiles y todos necesitamos perdón y misericordia. Si tú recuerdan eso, un hombre debía mucho dinero a su señor. Entonces fue y le dijo a su señor, venga, perdóneme la deuda. El señor lo iba a echar a la cárcel, pero dijo, no, como esta persona me pidió perdón por su deuda, pues yo le voy a perdonar la deuda. Pero al que le perdonaron la deuda, se devolvió donde otro y a ese sí no le quiso perdonar la deuda y lo hizo echar a la cárcel a él y a su familia. Eso a veces nos pasa. Nosotros le pedimos cosas a Dios, pero nosotros no somos capaces de concedérselas a los demás. Señor, ayúdame con tanta tentación, pero ¿cómo hago yo para cargar la cruz de las tentaciones de mis hermanos? Como que ahí sí digo, ah, no, eso sí es problema de él. Y si él cae, pues toca darle garrote. Sí, espere, espere, espere. ¿Cómo es que actúa Dios? Hacer todo para la mayor gloria de Dios. Recordemos que estamos ahí, ¿no? Ad maiorem Dei gloriam. ¿Qué es hacer para la mayor gloria de Dios? Pues actuar como Dios actúa. Eso es. Y ese es el regalito de esta mañana. AMDG. ¿Qué tal si hoy hacemos las cosas AMDG? Ad maiorem Dei gloria. Es decir, discerniendo, reconociendo a Dios en todo y buscando esa libertad. Cuando yo soy libre, soy pleno, soy plena, soy auténtica en un mundo donde nos venden tantas imágenes. ¿Te quieres parecer a Shakira? ¿Te quieres parecer a Britney Spears? ¿Te quieres parecer a Bad Bunny? Hay tantas imágenes donde la gente se quiere parecer a las Kardashian, a no sé qué. No estoy diciendo que eso sea malo, para nada. O sea, es una oferta y la gente es buena y hace cosas. Pero venga, no perdamos nuestra autenticidad, lo que yo soy y cómo soy auténtico, buscando esa libertad para dar sin esperar. Hay más alegría en dar que en recibir. Pero nos dice el Evangelio, no busquen la retribución en lo que hacen, no busquen que los aplaudan, que les devuelvan. Cuando inviten a comer a alguien, inviten a alguien que no les puede devolver la invitación. Es que mires, el Evangelio es clarísimo. Y a veces a quién invitamos a cenar. Ay, no, vamos a conocer un restaurante buenísimo. ¿Y a quién invitamos? A tales amigos, porque ellos son tan pinchados como nosotros. El Evangelio nos dice, invite al que no le pueda invitar, porque así estarás guardando un tesoro en el cielo. Porque si tú invitas a alguien que te va a retribuir con la misma invitación en 8 días, pues ahí tiene su paga. Usted dio algo y recibió algo, eso es un negocio. Con todo el buen corazón, eso está bien, eso no es que esté mal. Pero venga, ¿y qué tal si hacemos lo otro? ¿Qué tal si además, para mayor gloria de Dios, hago eso otro adicional que Dios nos invita, que Jesús nos propuso? Es que el mismo Jesús nos dice, miren, háganle por aquí. Todo es bueno, pero no todo me conviene. Absolutamente es necesario discernir. Entramos entonces al final. Bueno, entonces la invitación, recuerda cuando iniciamos y hablábamos de San Ignacio de Loyola, ¿qué fue lo que Ignacio descubrió? Que una cosa es lo que él quería hacer para agradar a Dios y otra cosa era lo que Dios le pedía que Ignacio debía hacer. Entonces les cuento que en la historia de Ignacio de Loyola, Ignacio primero se volvió muy radical. Se fue a una cueva y entonces no comía y aguantaba hambre. Yo creo que después de aguantar tanta hambre empezó a ver alucinaciones, no se bañaba. Los historiadores cuentan que se dejó crecer las uñas porque él quería como volverse otra vez a lo natural, no se bañaba. Mejor dicho, eso era encerradito allá y aquí solo Dios y yo. Hasta que descubrió que Dios le dijo, no, amigo, yo no lo quiero a usted aquí encerrado así como está. ¿Qué es lo que yo necesito de usted?
que salga de esa cueva y vaya a servir a las personas. Y ahí es donde aparece el germen de lo que es la Compañía de Jesús hoy. Cuando Ignacio deja de lado lo que él quería y se abre a lo que Dios quiere, ahí se transforma. Era un hombre bueno, claro, era un hombre bueno allá en una cueva, haciendo oración y ayunos y cosas, pero cambia. Y entonces después él siente que Dios le empieza a mover a otras cosas y sale a la calle y empieza a hablar con la gente y termina haciéndose San Ignacio de Loyola y fundando la Compañía de Jesús. No en el primer intento, muchos intentos tuvo hasta que logra construirla. ¿A qué voy con esto? Entonces, este de la MDG, todo esto que dijimos de Jesús invitándonos a discernir, a ser libres, a reconocer, ¿en qué se traduce? Dos preguntitas que les propongo que las podamos meditar, discernir en el día de hoy. Primero, ¿qué espero yo cuando quiero ver a Dios? Quiero, perdón. ¿Qué espero yo? ¿Qué esperas tú, Nubia, Yerli, María Victoria, todas las personas que estamos hoy conectadas, conectados en este chat? ¿Qué quiero yo? ¿Qué es lo que yo espero para ver a Dios en la historia? Hay personas que, y con todo el respeto, ¿no? Es como, miremos el sol y a veces la danza del sol, hay como unos fenómenos que la gente dice, si pasa eso es porque está Dios. Si estamos haciendo oración y nos cae escarcha es porque está Dios o está la Virgen. ¿Qué esperas tú para ver a Dios en la historia? ¿Qué necesitas tú para ver a Dios en la historia? ¿Recuerdan el joven rico? El joven rico se le acerca a Jesús y le dice, Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y el muchacho le dice, ya los he cumplido desde chiquito. Ok, mire, lo primero eso era lo básico, ¿no? Lo básico, hay que cumplir los mandamientos, todos ahí vamos. Y Jesús después le hace la segunda pregunta, ¿no? ¿Y qué más? ¿Quiere hacer algo más? Venda todo, tráigalo a los pobres y sígame. Ahí ya fue como, no, ese Dios no me gusta. A mí me gusta el Dios que me dice cumpla los mandamientos, pero cuando llega el Dios a decirme que lo tengo que entregar todo, inclusive mis rencores, mis sueños, mis deseos profundos, lo que yo quiero, es que yo en el fondo lo que quiero es que mi hijo o mi hija salga adelante. Eso es muy bueno y muy santo, pero también lo tiene que entregar. Ay, no, pero es que yo hago oraciones por eso, no, también tiene que entregar eso. Pero es normal que una mamá ore por su hijo, sí, eso es absolutamente normal, claro que sí. Recordemos acá, no, Dios está en todo, claro, ahí está Dios, pero no te aferres a eso, no te dejes dominar, inclusive por eso que es tan santo y tan bueno, no te dejes dominar por eso. Suéltalo todo, entrégalo todo. Ese es el Dios de Jesús. Jesús en la cruz no se quedó con nada. Y eso es lo que nos invita. ¿Qué estoy esperando yo cuando quiero ver a Dios en la historia? A veces nos gusta que Dios se manifieste a la manera que yo quiero. Y resulta que Dios no hace eso. Dios es Dios. Y él todo lo contrario nos dice, no, no, amigo, amiga, no es que yo me manifieste a su manera, es que usted tiene que asumir mi manera. Y ahí te vuelves pleno. Segundo, y miren que esta es la segunda cara de la moneda, esta es una moneda, esto del AMDG, por lo menos les propongo en esta mañana que lo veamos como una moneda con dos caras. Uno, ¿qué espero de Dios en la historia? Y segundo, la otra cara de la moneda. ¿Qué hago yo para reflejar a Dios a otros? ¿Qué haces tú para reflejar a Dios? ¿Y qué Dios a veces reflejamos? ¿El Dios de la ley? ¿El Dios del Antiguo Testamento? ¿El Dios de Moisés a veces? ¿El Dios de las tablas? Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. ¿O el Dios de Jesús? El de la misericordia. Al que viste al desnudo, al que da de comer al hambriento, al que visita al preso. Es que esa es clarísima. Y yo la coloco acá, ¿no? Es inevitable ponerla en este espacio. ¿Hace cuánto no vamos a una cárcel? Es que no conozco a nadie. No, pues que el mandato no es ir a conocer a saludar a los conocidos. Vaya a la cárcel. Es un lugar duro, muy duro. ¿Hace cuánto no vamos a una cárcel? ¿Hace cuánto no vamos a visite al enfermo? Ir a visitar al enfermo es irnos allá a una UCI. ¿Qué cosa más maluca, ¿no? Ir a un hospital a visitar a un enfermo es algo que uno dice, ay, yo creo que él como que no quiere que lo visite. ¿Será que él no quiere o es usted que no quiere ir allá? Porque es una cosa dura, ir a ver el sufrimiento de la gente es duro. Pero esa es la invitación. Con esto cierro y les invito y les propongo a que
nos hagamos ese par de preguntas. Pero aparte de eso, también quisiera escucharnos. Por favor, es el momento de invitarles a, si quieren escribir algo en el chat